En el vídeo anterior visitamos Breslavia. El vuelo de vuelta tenía otra escala larga en Ámsterdam. Desde el avión seguía la crecida del Oder. Es irónico, dejaba una ciudad que temía una inundación para visitar un país que vive inundado. De hecho, Schiphol, el aeropuerto, se construyó en terreno desecado y está bajo el nivel del mar. Esta vez veremos Rotterdam y La Haya. La alta frecuencia de trenes lo facilita. Llegamos a la futurista Rotterdam Centraal, inaugurada en 2014. Integra ferrocarril, bus, metro y tranvía. Su fachada angular apunta al centro como una flecha. El ayuntamiento de Rotterdam, de estilo neorrenacentista, sobrevivió al bombardeo de 1940. Su patio interior es un jardín oculto, tranquilo, en pleno centro urbano, con fachadas vegetales, fuentes y esculturas. Muy cerca del ayuntamiento, junto al Oude Kleine Loopbrug, en Del Sefard, aparecen viviendas flotantes, soluciones compactas que aprovechan el canal como espacio habitable. La Grote Kerk, única iglesia medieval de Rotterdam, sobrevivió parcialmente al bombardeo. Tras la guerra fue reconstruida. El Markthal, inaugurado en 2014, combina mercado, viviendas y oficinas bajo un arco monumental. Su bóveda interior está cubierta por un mural gigantesco, el Cuerno de la Abundancia. Los precios aquí son ligeramente más altos que fuera debido a su oferta más gourmet. Desde el Markthal se ve un edificio en punta, Het Potlot. Señala dónde están las casas Cubo o Cubus Woningen. Ambos fueron diseñados por Piet Blom como parte del mismo conjunto urbano. Cada cubo, inclinado sobre un pilar hexagonal y girado 45 grados, representa un árbol de un bosque urbano. Desde las casas Cubo bajamos al canal de Oude Haven, el puerto más antiguo de Rotterdam. Aquí se alza el Witte Huis, que fue el primer rascacielos de Europa. Con sus 10 plantas y estructura de acero, dominaba el skyline de Rotterdam en 1898. Sobrevivió al bombardeo de 1940. Desde el Oude Haven, al llegar al nuevo Mosa, o Nieuwe Maas, se distingue el puente Erasmus. Su mástil inclinado de 139 metros sostiene un tramo móvil que permite el paso de barcos. Fue inaugurado en 1996 para unir el centro con Kop van Zout, el barrio moderno de Rotterdam, sobre un lecho de barro reforzado con pilotes de acero. El puerto de Rotterdam es el mayor de Europa y uno de los más activos del mundo. Nació como puerto fluvial en la Edad Media, pero hoy mueve millones de contenedores al año. Su ubicación en el delta del Rin y el Mosa lo convierte en puerta de entrada para el comercio marítimo y fluvial de todo el continente. Cruzamos el río por el Willemsbrug, que conecta el centro con el barrio de Feyenoord. Su diseño atirantado permitió una estructura más ligera sobre terreno pantanoso. Un poco más adelante está De Geest, el antiguo puente ferroviario levadizo de 1927. A su lado está el Koninginnebrug, el puente de la Reina, un basculante doble de acero, y veremos también puentes levadizos. Los ingenieros neerlandeses tenían que adaptarse a ríos que cambiaban de curso durante las tormentas, terrenos inestables, poca diferencia de altura y grandes inundaciones. Dominar el agua fue cuestión de supervivencia. Se construyeron diques, esclusas y canales para contener ríos que cambiaban de curso y un mar que avanzaba sin aviso. El Afsluitdijk, de 32 kilómetros, cerró el Zuiderzee y convirtió el mar en lago. Una hazaña compartida por varias generaciones. Se acaba nuestro tiempo en Rotterdam. Un antiguo canal nos guía de vuelta a Centraal. Tener tantos trenes y poder pagar directamente con la tarjeta agiliza el viaje. Y en nada llegamos a Den Haag, o La Haya, en castellano. Ámsterdam es la capital, pero La Haya tiene todo lo que debe tener una capital: jefatura del Estado, parlamento y ministerios. A pocos pasos de Den Haag Centraal, entramos en Chinatown. Este barrio compacto, entre la Wagenstraat y el Gedempte Burgwal, reúne supermercados asiáticos, templos budistas y restaurantes de cocina cantonesa, vietnamita e indonesia. De Plein es la plaza frente al Binnenhof. En el siglo XVII fue jardín del palacio, y hoy es punto de encuentro entre política y vida urbana. El Mauritshuis guarda obras maestras del siglo de oro. Al lado, el Binnenhof, corazón político de los Países Bajos desde la Edad Media. El Hof Vijver, hoy un tranquilo estanque, formaba entonces parte del foso defensivo. El Binnenhof, construido en el siglo XIII como residencia de los condes de Holanda, hoy alberga el Parlamento y el despacho del primer ministro. Llegamos a De Plaats,
una plaza triangular junto al Hof Pfeiffer. Aquí fueron asesinados Johann y Cornelis de Witt en 1672, durante una revuelta. Su linchamiento marcó el fin de la República y el regreso del poder a la Casa de Orange. Detrás está el Hofquartier, el barrio de la corte, que conecta el Binnenhof con el Palais Nordende, donde está la oficina del rey. Es, por tanto, sede de la jefatura del Estado desde que los estatúderes se convirtieron en reyes. Cerca está el Fredes Palais, sede de la Corte Internacional de Justicia, que obviamente no se puede visitar. Para nuestra última parada vamos a ir en tranvía. Igual que el tren, se puede pagar con la tarjeta. Al estar en Países Bajos no se suele pensar en ir a la playa, pero hoy tocaba. Scheveningen es un antiguo pueblo pesquero convertido en balneario. Su playa de arena dorada a orillas del Mar del Norte, el muelle y el paseo marítimo hacen de este barrio costero un destino popular para locales y visitantes. De Pierre es su punto más destacado. El original se construyó en 1901, pero fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos se construyeron como lugar de ocio y esparcimiento. Como podéis ver, hay mucha gente. Llaman la atención su noria y su instalación de puenting. Alguna gente parecía dispuesta a saltar, pero finalmente se lo pensaron mejor. Aunque aún quedaban varias horas para mi vuelo, ya no podía con el alma y decidí volver con tiempo al aeropuerto. Este vídeo y el de Ámsterdam os muestran que con un poco de organización se le puede sacar mucho jugo a una escala. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, con más lugares a descubrir.